Bueno, vamos a hablar de algo que definitivamente tenemos que conversar porque siento yo que siempre nos edifica muchísimo y ya teníamos un tiempo de no recibirla en la cabina, así que vamos a presentar a nuestra querida amiga Camila Saundi del proyecto Equidad para la Inclusión. Camila, bienvenida. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe. Nosotros sabemos que hablamos con usted diferentes temas que nos ponen y que nos generan conciencia sobre la inclusión. Y hoy particularmente vamos a hablar de la inserción laboral de personas con discapacidad. Así es. Así que, porque es importante que nosotros también tengamos nuestra atención en este aspecto de la vida. Así es, la inserción laboral de personas con discapacidad es algo que se va tocando desde ya hace un par de años, pero hoy en día, gracias pues también a la ley, al trabajo que también se está haciendo en el Ministerio de Trabajo, se está escuchando muchísimo más y que todas las empresas están pensando o se están preguntando, mejor dicho, cómo podemos incluir a las personas con discapacidad en nuestra planilla. ¿Estamos o no estamos preparados para tener a una persona con discapacidad trabajando en nuestro equipo? ¿Cómo podemos reclutar a estas personas? ¿Dónde están? Entonces, siempre es importante que las empresas podamos tener como esa iniciativa y buscar mayor información, buscar capacitarnos, buscar tener a la mano especialistas, digamos, que sepan sobre estos temas, que puedan guiar a la empresa, a la institución, sobre todo en esta parte de los procesos de reclutamiento de personas con discapacidad. Que puedan tener también esa guía para poder hacer las cosas bien, porque de nada sirve contratar a una persona con discapacidad y al mes pues ya esta persona se va o la tenemos que dejar ir porque no pudimos hacer como ese match o esa inclusión verdadera. Entonces es importante pues la capacitación, es importante saber y tener pues sobre todo pues la mente abierta a una verdadera inclusión, a tener más accesibilidad. Y hablando de una verdadera inclusión, ¿qué se necesita en una empresa para poder ser considerada inclusiva? Bueno, hoy en día vemos que la palabra inclusiva o inclusión es bastante grande. Algunos piensan que pues cambiando una vocal ya es inclusivo un lenguaje, pero es muchísimo más profundo y va muchísimo más allá que eso. Es importante tener en cuenta a todas las personas, a toda la diversidad humana que existe. No solamente hay un grupo minoritario, sino que hay varios grupos que requieren pues esta inclusión, entre ellos pues la discapacidad. Una empresa no es totalmente inclusiva si no tiene toda la diversidad humana en ella. Ya sea mujeres, hombres, grupos indígenas, personas con discapacidad, personas del grupo LGTBQ+, etc. Entonces es importante para incluir a las personas con discapacidad la accesibilidad. Y es por ello que quizá a veces se deja un poco atrás la discapacidad porque es más fácil contratar a una persona gay o es más fácil contratar a una persona indígena porque no hay adecuaciones que hacer. Pero es importante hacer este tipo de adecuaciones de accesibilidad que a veces no son para algo infraestructural o a veces no requiere mucho presupuesto, sino que son pequeños ajustes que pueden hacer la diferencia y ya se pueden contratar diversas discapacidades que existen. Hablando específicamente para el caso, entiendo yo, de una discapacidad física, enfocándonos en porque también entiendo yo, hay otro tipo de discapacidades, digamos, de la persona, de la cognición de la persona, ¿verdad? En el tema, digamos, hay otro tipo de condiciones en las que pueden considerarse discapacidades, sí. Pero si nos enfocamos específicamente en el tema físico, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo tengo entendido que también cuando construyen un nuevo edificio, ya muchos arquitectos toman en cuenta el acceso, una rampa, digamos, para alguien que utilice silla de ruedas o cualquier otra herramienta para poder movilizarse. Sí, hoy en día pues ya todas las construcciones tienen contemplado todas las rampas, las medidas adecuadas de las puertas, de los baños para que pueda pues pasar la silla de ruedas, el ascensor.
Y siento yo que es como algo más visible, que sí, ya se está trabajando y que se piensa muchísimo, justamente porque es una discapacidad que se ve. Es una discapacidad que realmente sí tiene bastantes limitaciones con respecto a la movilidad en sí. Pero también, como tú mencionabas, hay otras discapacidades como las sensoriales, ya sea pues la auditiva, la visual, que requiere otro tipo de ajustes. Sí. Digamos, ese mismo ascensor que ocupamos para la persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, no le va a servir a una persona sorda, por ejemplo, si no tiene una pantalla que indique en qué nivel del edificio está. O también a una persona con discapacidad visual si no tiene una voz en off, una voz que mencione estamos en el nivel tal, ¿verdad? Entonces es de contemplar pues todos los lineamientos y ajustes de accesibilidad para poder tener un ambiente accesible e inclusivo, y sobre todo también tomar en cuenta todos estos formatos de accesibilidad para el reclutamiento, para la entrevista, para adecuar su espacio laboral, para que también el equipo, con los colaboradores, el equipo humano que está trabajando con esta persona, tenga también estos conocimientos. Porque de repente no es lo mismo tener un compañero con autismo, una persona autista, a tener un compañero sordo, ¿verdad? Con el compañero sordo van a tener que aprender lengua de señas. Con el compañero autista pues van a tener que aprender a diferenciar cuando esta persona pueda tener alguna crisis y cómo poderlo ayudar. Entonces es de mucha capacitación, mucha concientización también, y sobre todo una cultura organizacional más abierta, más inclusiva. ¿Y hay algún proceso establecido para, digamos, reclutar a personas con discapacidad? Digamos, ¿hay un manual oficial? ¿O cuáles serían como las fuentes más apropiadas si quisiéramos acudir a esta información? No hay en específico sin un manual o una guía que te diga tal y tal paso. Por eso es importante pues todos estos procesos de capacitación. Digamos, por ejemplo, en Equidad para la Inclusión, en este proyecto, pues damos este tipo de capacitaciones, damos este tipo de guías, en lo que también podemos ir formando tanto la empresa como pues nosotros que somos especialistas en hacer esta guía o este manual, porque también recordemos que cada empresa tiene sus procesos, cada empresa pues es un rubro distinto, entonces se pueden ir adecuando este tipo de productos para que la empresa pueda tenerlo. Porque un manual o una guía así formal, universal, no existe. Pero sí existen los procesos que son similares, como por ejemplo, primero tenemos que sensibilizar a los jefes, al equipo. Tenemos que analizar el perfil también de la vacante o de la plaza, analizar las habilidades que tienen las personas con discapacidad y sus limitantes también, en el sentido de yo no voy a poner a una persona con discapacidad física como motorista, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo muy tonto, pero es ese tipo de cuestiones también, de ir pensando qué plazas podemos ir adecuando. No es de inventarnos una plaza para una persona con discapacidad, sino de las que ya están, ver qué podemos adecuar o qué ajustes podemos hacer para que la persona con discapacidad pueda hacer sus roles y sus funciones de mejor manera. Luego pues tener la convocatoria, ¿no? Poder tener las entrevistas adecuadas con cada una de las personas, con los ajustes que se necesita, y pues ya todo lo demás es también un proceso de aprendizaje que la misma persona con discapacidad va a ir indicando qué se necesita, qué otra ayuda, herramienta tecnológica, por ejemplo, también puede necesitar. Y es cuestión de capacitarse y de tener pues esa disponibilidad también. Sí, y yo pienso también que en la medida en que, a ver, de pronto los empleadores o las empresas pueden como no tener muy claro en qué lugar o en qué vacante pudieran ubicar, pero de pronto puede ser una buena idea que la iniciativa de cualquier persona que tenga esta condición, que tenga un tipo de discapacidad, que acceda también a la bolsa de trabajo, que se prepare académicamente, que también pues presente todas esas credenciales que hagan que su discapacidad pues solo sea eso, pues realmente una condición, no algo que le limite para desarrollar su trabajo. Yo no creo que
hagan una distinción si alguien está como muy, muy enfocado en el tema de poder obtener ese trabajo. Hay gente que yo admiro muchísimo el ímpetu, esa energía de las personas cuando tienen una verdadera pasión por su trabajo, por su profesión. Así es, igual, no solamente es un trabajo de las empresas, sino que también es trabajo de las personas con discapacidad, seguirse preparando. Que quizás no limitarse, ¿verdad? De pronto, porque a veces uno dice, ay, pero es que si no dice si es para personas con discapacidad, no. Y la verdad que no tiene que pensar uno así también, ¿verdad? Sino que es como, me gusta la plaza, creo que puedo aplicar, démosle. Sí, claro. Exacto. También las empresas pueden poner, motivamos a personas con discapacidad a participar en este proceso. También. Que es algo muy válido también y que a las personas con discapacidad al ver esta frase nos asegura de que cuando lleguemos a una entrevista no nos van a rechazar por la discapacidad. Que en algunos momentos sucede, sí es cierto, pero hay que ir rompiendo también esos pensamientos negativos y poder dar pues el 100% en nuestros estudios, en nuestra preparación, en nuestro currículum. Así es. Y pues también como las empresas dar esas oportunidades y no cuesta nada poner justamente esa frase dentro de alguna convocatoria. Así es. Bueno, Camila, ¿dónde les encontramos en redes para buscar más información de sus actividades y de la capacitación que brindan? Bueno, estamos en todas las redes sociales como Equidad para la Inclusión, en Instagram, en LinkedIn también, en Facebook. Ahí pueden encontrar toda la información en nuestro canal de YouTube. Hay muchísimos videos de conferencias, hay videos de justamente ajustes de accesibilidad en el trabajo, hay videos de sensibilización también sobre la discapacidad. Así que ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir y cualquier mensajito también podemos responderlo por ahí o al correo también camilasondy, SOUNDY @gmail.com si se necesita pues alguna cotización, alguna información extra de esta y otras más capacitaciones que tenemos. Excelente. Con mucho gusto podemos brindarle la información por ahí. Camila, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Eso. Bueno, aquí nos dice nuestra querida Gaby Sous, que nos quedamos con